Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Continúan las concentraciones en los juzgados de Ferrol, pero en esta ocasión se debe a que se ha producido la apertura de 2 expedientes disciplinarios con personal que estuvo secundando esa huelga de justicia. De cómo se encuentra la situación vamos a hablar esta tarde y lo vamos a hacer con Carmen Rodríguez, portavoz del Sindicato de Alternativas na Xustiza, CAT. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por venir. Me comentabas que hoy es un día clave con lo que se ha conocido, pero antes de conocer esta noticia, ¿nos puedes poner un poquito en situación cómo ha ido evolucionando todo este proceso desde que comenzó esa huelga? Empezó el 7 de febrero y duró esos 3 meses. Cuéntanos cómo ha ido evolucionando. Mira, antes de ese 7 de febrero hubo 3 jornadas individualizadas de huelga que fueron el 1, 13 de diciembre y 25 de enero. Todo este movimiento y toda esta huelga y todo lo que ha conllevado consigo empezó con una reclamación de 5 puntos que considerábamos justos y dignos para reclamar. Primero, dejar claro que somos funcionarios estatales, no somos funcionarios autonómicos. Y estas reclamaciones, por decirlo de algún modo, que formulábamos, era para equipararnos y acabar de una vez con la discriminación que sufríamos con el resto de nuestros compañeros que están en otras comunidades autónomas transferidas. El complemento autonómico transitorio, que es el abonado por la Xunta de Galicia, y igual que en las otras comunidades lo abonan ellos, la comunidad que le corresponda, es el más bajo de todas las comunidades autónomas. Un compañero en el País Vasco del cuerpo de gestión cobra unos 987 euros aproximadamente de complemento autonómico transitorio. Galicia cobra 435, es lo que estaba cobrando. Y Territorio Ministerio, que está negociando ya con la Administración y con el Ministerio, está en 410 euros, o sea, estamos en unas cantidades que son muy, muy inferiores. También es importante resaltar que todo este conflicto y en el plano económico que venía con la Xunta de Galicia, de esos 435 euros, la cantidad que realmente abona la Xunta de ese complemento son 70 euros por funcionario. El coste que le suponemos a la Administración gallega es de 70 euros al mes. Nuestras nóminas son abonadas por Madrid. El complemento autonómico viene de Madrid y solamente de ese complemento autonómico, de ese porcentaje, 70 euros son los abonados por la comunidad autónoma. Sufrimos discriminación cuando estamos enfermos. Los descuentos que sufrimos son de un 50% de nuestro salario los 3 primeros días y un 25% entre el cuarto y el 20º. Comunidades como Ministerio, Aragón y otras comunidades no sufren ningún tipo de descuento. Nuestros letrados judiciales y nuestros magistrados y jueces no sufren ningún tipo de descuento. Ellos pueden estar con una gripe, llegan, nos contagian a todos y ellos no sufren descuentos y nosotros sí. Refuerzos, plazas que llevan años y años cubiertas por interinos, no se consolidan ni salen a oferta de concursos ni de oposición. ¿Qué supone? Supone que nosotros, cuando aprobamos la oposición, conscientes de ello, tenemos que pasar años fuera de Galicia, una media de 10 o más años, hasta que podemos volver por un concurso a Galicia, que tampoco garantiza que volvamos a nuestra casa. Podemos terminar en Vigo siendo de Ferrol y tardar años y años en conseguir aproximarnos. Sustituciones, pues las sustituciones, una cosa parecida. Ahora, con el acuerdo, sí se va a cobrar el 100% de las sustituciones, pero durante muchos años hemos estado trabajando y haciendo de un cuerpo superior el trabajo y las funciones, pero el salario no era el mismo. Percibíamos una cantidad muy inferior. Y después están las amortizaciones. Las amortizaciones, desde el año 2012, la Xunta de Galicia ha amortizado 106 plazas, que vienen a suponer un 5% de la plantilla de funcionarios de justicia que hay en Galicia. De esas 106 plazas que ha amortizado, 10 tienen autorización del Ministerio para ser amortizadas, pero las otras 96 han sido amortizadas unilateralmente por la Xunta. Al Ministerio no le consta que esas plazas no existan. ¿Qué consecuencia trae esto? Trae que la Xunta de Galicia percibe cada mes 96 sueldos que no tienen un destinatario en una persona física porque esa plaza ya no existe, pero ese dinero sigue llenando las arcas de la administración gallega. Entonces, estos son los 5 puntos básicos sobre los que iniciábamos la reclamación. El seguimiento que tuvo esta huelga desde el 7 de febrero
se puede calificar como histórico. Un paro de un 90%, los juzgados estaban absolutamente parados. Desde el principio se respetaron los servicios mínimos de una forma estricta y la negociación empezó con la administración, pero empezó una negociación ya viciada. La unidad sindical, que era abanderada por 7 sindicatos, desde el principio, por lo menos de cara a los trabajadores y de cara a los medios de comunicación, era lo que se vendía en todo momento, una unidad sindical a fecha de finales del mes de mayo, el día en el que se publica en el Diario Oficial de Galicia el acuerdo entre la administración y los 3 sindicatos firmantes de este acuerdo, estaba viciada desde el principio. Estos sindicatos han reconocido a posteriori y forzados por la presión de los trabajadores y de la responsabilidad que ya deberían haber asumido desde un primer momento, no abocando a la gente a 3 meses de huelga con unos descuentos en sus nóminas, un desgaste psicológico brutal. 3 meses en los que cada persona tiene sus familias, sus sueldos, sus hipotecas, sus facturas, colegios. El sacrificio fue un sacrificio sangrante. Que supongo que la situación, ese sacrificio al resultado que se ha obtenido Sí. hoy en día publicado El ambiente está... el ambiente ahora mismo es complicado. Es complicado porque sientes la traición y sientes que te han vendido. Te sientes como mercancía. Te sientes como mercancía porque has estado sufriendo y has estado aguantando críticas diciendo que eras un sindicato radical, que en ningún momento buscabas el diálogo, que lo único que querías era tensar la situación, que lo único que nos movían eran pues unos fines, incluso se llegó a decir fines políticos, para entrar en política. Vamos, el descrédito fue absoluto, pero el tiempo ha puesto a cada uno en su lugar. Cuéntanos un poquito cómo ha ido la trayectoria de la unión entre estos sindicatos. Hablaba de una unidad. ¿Cuándo se da a conocer esa ruptura por parte de los diferentes sindicatos y cómo ha trascendido ese preacuerdo que termina siendo publicado el acuerdo hoy en día? Pues esto es como una novela. Esta huelga se puede calificar casi como una novela, da para hacer un libro. Entonces, el 7 de febrero se inicia la huelga indefinida, empiezan las movilizaciones, empiezan reuniones con la Xunta, manifestaciones en las distintas ciudades, una serie de manifestaciones en Santiago que fueron masivas, con miles de trabajadores reunidos en Santiago, y la unidad sindical. La palabra unidad sindical es la que prevalece aquí. Defensa a ultranza de esa unidad sindical, defensa en la que se vilipendiaba a 3 sindicatos que se los calificaba como de radicales y revolucionarios, y siempre en aras de que ellos eran los que iban a romper esa unidad sindical. El punto de inflexión y el día en el que realmente se vio la luz y que luego dio a entender muchos de los movimientos que había habido anteriores fue el 18 de abril. El 18 de abril había una reunión en Santiago con el comité de huelga integrado por los 7 sindicatos hasta ese momento, y en ese punto se mantiene la reunión y termina sin acuerdo. Entonces, la administración hace unas declaraciones a los medios que estaban allí convocados, y en la rueda de prensa posterior que se realiza por el comité de huelga, uno de los periodistas formula la pregunta, que es la pregunta clave en todo esto, que Alfonso Rueda, el consellero, curiosamente, que no asistió a ninguna de las reuniones con el comité de huelga, pero ese día sí estaba en el edificio administrativo de San Caetano, en aras a firmar un acuerdo que había estado negociando a espaldas de los trabajadores y a espaldas del resto de los sindicatos del comité de huelga, y hace las declaraciones de que él tenía un preacuerdo con 4 sindicatos. Entonces, la respuesta a eso por parte de uno de estos sindicatos firmantes del acuerdo fue que era totalmente falso y que si tenía pruebas que las sacase. Tapar una mentira con otra mentira es muy complicado. Entonces, al día siguiente la intranet, que es el entorno que tenemos en la Administración de Justicia de comunicación, salió publicado ese acuerdo. Ese acuerdo, ellos después decían que era un acuerdo que iba a ser sometido a votación de los trabajadores y que no se iba a firmar en ningún caso si los trabajadores decían que no ese acuerdo. Se hicieron una serie de votaciones en las distintas ciudades y el resultado de esas votaciones fue un no. Pero ese no tampoco fue respetado por estos sindicatos.
la voluntad del trabajador que se implicó en esta huelga, y hay que estarles agradecidos a muerte a estos trabajadores por el sacrificio que han hecho, fue mal vendido y malgastado por estos sindicatos. El 26 de abril hubo una nueva reunión en Santiago, y en esa reunión ya fue un paso más para este acuerdo. Estos sindicatos... Mientras el resto de sindicatos estábamos completamente ignorantes. Desinformados. Luego lo que ha pasado después de esas fechas es que progresivamente estos sindicatos, el calificativo no se lo voy a poner, ya dejo a voluntad de cada uno cómo lo quiera calificar. Yo sí tengo una palabra muy clara que define el posicionamiento de estos sindicatos hacia los trabajadores y hacia mí como trabajadora de justicia. Se fueron desvinculando del comité de huelga. Entonces, fueron dejando el comité de huelga y reivindicaban y reclamaban que se cerrase todo esto en una mesa sectorial, en vez del seno del comité de huelga. La diferencia de la mesa sectorial al comité de huelga es que en la mesa sectorial los sindicatos no tienen potestad, simplemente son oídos. Entonces, simplemente con el hecho de que un sindicato o accediese a este posicionamiento con la Xunta, estaba ya el terreno ganado y abonado. La situación es que se ha alcanzado un mal acuerdo, muy malo. ¿Se ha conseguido abarcar esos 5 puntos de los que me comentabas al inicio de esta entrevista? Tanto en el plano laboral como en el plano salarial, el complemento autonómico, desde luego, no refleja para nada lo que se había reclamado. También hay que incidir que es muy importante que entre los años 2013 y 2016, por la Xunta de Galicia, se hizo un recorte en este complemento autonómico transitorio que, entre la escala más baja, supone unos 3.440 euros que se recortaron de nuestras nóminas, y en el caso de los médicos forenses, 10.000 euros. Esa pérdida económica no se recupera en ningún momento, y esa pérdida económica va a seguir ahí lastrada. Es un lastre que tenemos en aras a conseguir un superávit en esta comunidad autónoma en la que estamos en la Champions League y estamos en una posición estupenda, pero es a base del sacrificio y del recorte que se hace a los trabajadores. ¿Por qué cree que se ha firmado este acuerdo? ¿Por qué esos sindicatos han torcido, han dado la mano y han llegado a ese acuerdo? ¿Por qué unos sí y por qué otros no? A ver, la realidad la desconozco, puedo intuir. Entonces, hay sindicatos que no reciben ningún tipo de subvenciones, que simplemente nos financiamos con nuestros afiliados. No les debemos nada a la Administración. Nosotros, en nuestros estatutos, se han fijado defender a los trabajadores y es la premisa que nos mueve. Nosotros no necesitamos mentir. Nosotros podemos transmitir perfectamente a los trabajadores, a todo el colectivo de los trabajadores, lo que se habla en las mesas de negociación. No tenemos que mantener relaciones paralelas. Si la Administración convoca una serie de sindicatos a espaldas de los otros, sabrá por qué se dejan citar o por qué se dejan llevar a ese terreno. A nosotros en ningún momento nos ha llamado la Administración. No sé si porque no nos ve susceptibles de poder mantener una negociación paralela o está en el tejado de ellos justificarlo. Situación, es muy difícil morder la mano que te da de comer, por lo cual beneficios, desconozco, no voy a decir si tienen beneficios o no tienen beneficios. Nosotros, desde luego, no los tenemos. Después de este acuerdo, que como podemos ver no ha gustado a todo el mundo, de hecho esos 3 meses los trabajadores intentando mejorar, pues al intentar mejorar esas condiciones no lo han conseguido, sí que se ha mermado, me comentaba, su salario, que algunos no han cobrado nada en meses. Supongo que van a hacer algo, pretenden llevar a cabo algo o ya está. Pues mira, este acuerdo que se ha firmado va a tener una comisión de seguimiento para el desarrollo de los puntos que han firmado. Esa comisión de seguimiento va a estar integrada por los 3 sindicatos firmantes y la Administración. El resto de los sindicatos quedamos absolutamente al margen. Cualquier conocimiento del desarrollo de este acuerdo
lo percibiremos a través de los medios de comunicación. Es la única forma que tenemos de enterarnos. Ha sido una venta. Yo la forma que tengo de calificarlo, ya no como delegada sindical de Alternativas, sino como trabajadora, es que me han vendido. Me han abocado a una huelga con unos fines legítimos y dignos en los cuales nos embarcamos todo el colectivo porque considerábamos que lo que reclamábamos era justo y que era un fin a la discriminación, ese no a la discriminación que hemos reclamado desde el principio, y yo siento que me han vendido, me han estafado, me han vendido una cara en las asambleas vendiéndome unos argumentos que defendían esto, cuando en realidad estaban negociando por detrás. Tampoco sé cómo puedes, qué legitimidad o qué ética te ampara cuando tienes gente que está hablando contigo todos los días. Aquí en Ferrol se hicieron desayunos solidarios, nos veíamos absolutamente todos los días en el edificio, hablabas con la gente y te decía que tenía un desgaste brutal, que estaban cogiendo días de vacaciones y días de asuntos porque creían que tenían que seguir en esa huelga, lo que se reclamaba era legítimo y que iban a hacer ese sacrificio que económicamente no lo podían soportar ya, pero que iban a coger días para poder mantenerse ahí, que se negaban a volver al trabajo por algo que era digno. No entiendo cómo, después de todo ese esfuerzo, cómo después de todo ese esfuerzo y erigiéndote como delegado sindical y representante de los trabajadores, porque desde el primer momento yo como delegada sindical cuando me embarqué en esto, me embarqué para defender a mis compañeros. En el momento en que yo tenga que defender una postura y tenga que contar algo que no es real, viendo el sacrificio que mantienen y viendo la lucha que mantienen diaria, día a día en esa huelga, yendo a manifestaciones, a concentraciones, haciendo todo este esfuerzo, que a mí me estén diciendo que están aguantando como pueden y que yo tenga argumentos y tenga conocimiento de que hay algo por detrás y yo tenga que dar la cara ante los trabajadores defendiendo esa postura, mi ética, la mía y la de mi sindicato, que la hago extensiva a todos mis compañeros, yo me vuelvo a mi puesto de trabajo. Con respecto a los juzgados, al juzgado, ¿cómo se encuentra hoy en día? Todos los trabajadores están ya trabajando. Se hablaba también, incluso pedían refuerzo, porque después de 3 meses sin trabajo debe ser un colapso absoluto. ¿Cómo se encuentran los trabajadores ante tanto trabajo encima de la mesa? A ver, en los planes de actuación que hay que negociar, esos planes de actuación desconocemos desde el bando de los sindicatos revolucionarios, pero al mismo tiempo ignorantes del contenido de todo este acuerdo ni de cómo se ha trabajado, desconocemos cómo se van a aplicar esos planes de actuación. Nos llama muchísimo la atención que todo este movimiento de atraso, de carga de trabajo, se vaya a dilatar hasta el mes de septiembre para empezar a aplicar parte de estos planes de actuación. Septiembre supone 4 meses de espera, hasta entonces. Supone que los trabajadores tendremos solamente un mes de vacaciones, como la mayoría de los trabajadores, y no somos funcionarios de tener el trabajo en la mesa y no sacarlo. Dentro de 3 meses posiblemente mucho de ese trabajo ya haya salido. Desconocemos cómo se va a aplicar. Quería hacer otra matización. Como consecuencia de esta huelga y de la defensa, vuelvo a incidir, sé que insisto mucho en la palabra, pero de los sindicatos radicales, 2 compañeros tienen expedientes disciplinarios abiertos. Eso te quería preguntar. Se están incoando en Coruña. ¿A qué se debe esa apertura del expediente? Esa apertura de esos 2 expedientes se deben a pues lo que es la labor sindical en sí. Se dictó en un determinado juzgado una instrucción sobre los servicios mínimos, instrucción que se entendía que vulneraba el derecho de los trabajadores al no estar englobados directamente esos servicios mínimos que se estipulaban en el decreto del 6 de febrero, donde se fijaba para toda la huelga indefinida lo que eran servicios esenciales y el desarrollo de esos servicios esenciales, y fruto de una explicación y de llegar a un juzgado y aclarar eso, se abrieron estos expedientes disciplinarios. También hay expedientes disciplinarios abiertos en el registro civil en Vigo
de funcionarios que también se pusieron una serie de quejas y también se han abierto algún expediente. Con motivo de la apertura de estos expedientes se concentran, desde ayer a lo largo de esta semana van a estar concentrándose todos los días. ¿Qué es lo que solicitan? Solicitamos que no haya represión sindical. En la labor del delegado sindical se define en el hecho de asesorar, apoyar e informar al trabajador. Ese es nuestro rol, somos como intermediarios y somos los que tenemos que tener ese papel. Consideramos injustos estos expedientes disciplinarios. Consideramos que en nuestro papel de informar no se puede coaccionar de esta manera a los delegados sindicales. Nuestra función es informar. Entonces, estamos desarrollando concentraciones en las distintas localidades. En Ferrol se van a hacer estos 4 días, empezaron ayer, van a ser a las 12 de la mañana delante del edificio de los juzgados. Y nos llama muchísimo la atención, yo esto lo quiero destacar, que los sindicatos firmantes de este acuerdo no acuden, los delegados sindicales de esos sindicatos no acuden a estas concentraciones. Por miedo a lo que digan el resto. Yo entiendo que, no sé si yo soy atípica, pero yo entiendo que va en tu función. Si yo soy delegada sindical y mis compañeros tienen expedientes disciplinarios abiertos por algo que es considerado injusto, yo acudiría a esas concentraciones. ¿Han tenido alguna respuesta ya por parte de la Administración ante estas concentraciones que comenzaron ayer? No, de momento no tenemos nada. Se están tomando declaraciones, el expediente sigue adelante y a la espera. Y estamos a la espera. Carmen Rodríguez, ha sido un placer tenerte aquí esta tarde en Espacio Abierto y ponernos en situación de cómo se encuentra todo este movimiento que está llevando, es el año de la justicia, la verdad, en los juzgados, que esperemos que se consiga, que todos al final consigan pues lo que buscan, un trabajo digno en el que se lleguen a todos esos derechos que demandan. Muchísimas gracias, Carmen. Muchísimas gracias por interesaros a vosotros. Y muchísimas gracias también a todos ustedes. Ya saben que nos pueden seguir en nuestra página web www.tvferrol.es. También nos encontrarán en el canal a la carta de YouTube o en las propias redes sociales. Que tengan muy buena tarde.